Míos, sí, nuestro hermano Héctor partió el día primero, el lunes. Fue un hermano que tenía ya mucho tiempo aquí en la iglesia también. Él hizo, ustedes saben, este cuadro, este retrato que hay allá enorme con una cruz. Allá enfrente es el más grande en nuestro pasillo. Este señor era pintor también. Se dedicaba mucho a la pintura y también a la arquitectura, arreglando cosas. Él le encantaba hacer todo eso y nos dejó este hermoso regalo aquí en nuestro pasillo, dando la imagen de lo que él creía también. Así que será para nosotros un recordatorio siempre de lo que él creyó también en vida. Así que honrémosle recordándolo de esa forma también. Y también a nuestra hermana Clara, como nuestro hermano estuvo hablando, de orar siempre por ella. Vamos a orar y dar gracias a Dios y que Él pueda guiarnos en esta mañana por medio de toda su verdad. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias mi Dios por darnos siempre el honor y el privilegio de poder abrir tu palabra. Poder abrir tu palabra, poder aprender de ella cada día. Porque muchos otros no tienen ese privilegio. Miles y miles de millones de personas no tienen ese privilegio. De poder, Señor, tener un programa de lectura diaria como nosotros. De conocer al Dios creador del cielo y de la tierra. Conocer las cosas que a Él le agradan, que a ti te agradan. Es un gran privilegio que no muchos tienen. Ayúdanos a valorar esto. Ayúdanos a clamar a ti en estos momentos, Señor, difíciles o en los tiempos de abundancia en nuestra vida. Que podamos orar siempre. En tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. El gran trabajo. De eso vamos a hablar nosotros en este mes de enero. Quiero hablar un poquito acerca de la oración. Y esto voy a hablar un poco acerca de lo que es el Padre Nuestro. Ustedes recuerdan el Padre Nuestro. Es una oración modelo que yo creo muchos de los dominicanos deben de saber, la verdad, pues, ¿quiénes han pasado por catecismo y todo ese tipo de cosas? Bueno, eso es una de las cosas que para pasar tú tienes que saber, es obligatorio, pero eso es algo bello. Y si nosotros la sabemos el modelo de oración, pero en muchos casos también hemos repetido esta oración. Y de esto voy a hablar tal vez en las próximas 3 semanas más, hablando acerca de este modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros en el capítulo 6 de Mateo. Muchos de ustedes saben que desde niño hemos escuchado estas palabras del Padre Nuestro, esta oración. Así que es importante entonces saber, porque Jesús mismo fue que le dijo a los discípulos este modelo de orar. En un tiempo donde sus discípulos le estaban pidiendo a Jesús, enséñanos a orar. Porque los discípulos de Juan el Bautista saben orar. Pero nosotros no sabemos cómo orar. ¿Cuáles cosas decir? Hay personas que a veces me dicen, pero yo no sé orar, pastor. Usted puede orar por tal cosa. Yo no sé orar. Así estaban estos discípulos. No sabemos cómo orar. ¿Cómo oramos? Entonces le dice, ustedes van a orar de esa forma. Y le da el Padre Nuestro.
Pero nosotros, antes de entrar en eso, en las próximas semanas, yo quiero primero hablar lo que Jesús estuvo compartiendo antes de él decir eso. Porque si ustedes saben, en Mateo capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Ustedes saben que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo. Y ustedes saben, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que los persiguen, etcétera. Bienaventurados todos ellos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, etcétera. Y esto es una recopilación de muchos temas en este sermón que Jesús dio en este monte. Y de la oración, en este capítulo 6, que habla de diferentes formas, habla de dar limosna, de dar a las personas dinero, pero también habla de la oración, habla del afán de la vida, habla del ayuno, etcétera, etcétera. Pero miren, es interesante que vamos a ver qué era lo que Jesús le estaba diciendo antes de llegar a enseñarles el Padre Nuestro. Antes de enseñarles el modelo de oración, habían ciertas cosas que estos discípulos y estas personas, estos oyentes, ya estaban aprendiendo de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay que comprender que no todas las personas que oran, hermanos míos, son escuchadas por Dios. ¿Sabían eso? No todas las personas que oran a Dios son escuchadas por Dios. Pero también hay que entender que no todas las oraciones escuchadas por Dios son aceptadas por Él. ¿Entienden? Pero una de las cosas que podríamos decir es que aunque Dios escucha nuestras oraciones, necesitamos entender cómo puede ser nuestra oración eficaz para que sean aprobadas por Dios. Cómo nuestra oración puede ser aprobada por Él. La oración tiene el poder. La oración que tiene el poder es aquella que se hace con fe, con dirección. Y por último, y algo que está íntimamente ligado a lo que es la fe, hermanos míos, es el reconocimiento de que siempre será mejor la voluntad de Dios que la nuestra. Eso es algo básicamente importante cuando nosotros vamos a orar. Bien, es sumamente básico. Hay que tener fe, porque Santiago habla clara, no dudando. Mire, si usted duda, no espere que Dios le vaya a dar nada de lo que usted le está pidiendo. Tiene que pedir lo que vaya a pedir con fe, sin duda alguna. Es obvio. Pero hay muchas otras cosas también que tenemos que tener pendiente. Necesitamos tener dirección, o sea, ser preciso en lo que nosotros estamos pidiendo. Eso necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda guiar a lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Bien, pero también reconocer por sobre todas las cosas que la voluntad de nuestro Dios siempre será mejor que la nuestra. No importa lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Dios lo estoy pidiendo con toda la fe del mundo. Yo creo que tú puedes hacer eso, pero tu voluntad será mejor para mí que cualquier cosa. ¿Me lo das o no? Y eso es algo muy básico para nosotros, para que nuestras oraciones sean agradables a Dios. Y más adelante les voy a decir el porqué también de eso con el resto del mensaje. Pero esta oración, más que una buena comunicación para todos nosotros, hermanos, es totalmente necesaria para la vida del creyente, la oración. Porque esta no solo nos comunica con Dios, hermanos míos,
sino que nos provee una relación íntima con Él, hasta el punto que nos da la seguridad emocional para considerarnos su amigo. ¿Por qué digo seguridad emocional? Mire, digo seguridad emocional provista por una buena comunicación, porque independientemente, hermanos míos, de todo lo que sea, independientemente de lo que pase, la persona que está con Cristo, la persona que tiene a Cristo, no es enemigo de Dios. ¿Entienden eso? Independientemente de que recibamos lo que pedimos en oración o no, nosotros o las personas que están en Cristo Jesús no son enemigos de Dios, son amigos de Dios. Pero ¿por qué la oración nos da esa sensación o ese sentimiento de seguridad emocional, de que somos sus amigos? Porque nos acerca a Él. Déjenme ponerle eso como ejemplo. Es como el matrimonio. En el matrimonio, ¿qué es una de las cosas más básicamente importantes en el matrimonio? ¿Quiénes los casados saben? La comunicación. ¿Verdad? La comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es lo que nos hace intimar a nosotros, nos acerca cada vez más, nos da ese sentido de seguridad y de confianza entre los cónyuges. Es lo mismo cuando nosotros nos acercamos, nos comunicamos con nuestro Dios, nos sentimos cada vez más íntimos con Él y nos da esa seguridad emocional de que Dios está conmigo, de que es mi amigo. Ahora, esa seguridad emocional la podemos perder. Podemos perder esa seguridad emocional, pero no de que la realidad no importa. La realidad para la persona que está en Cristo es que es amigo de Dios. Pero muchas veces personas no se sienten ser amigos de Dios porque en muchas cosas fallamos. Hay momentos donde, yo tengo mucho tiempo que no hablo con Dios. Tengo mucho tiempo que no leo la Biblia. O he pecado en gran manera al Señor. Y ahora no me siento como que estoy bien con Dios ahora mismo. Independientemente, las personas que están con Cristo no son enemigos de Él. Y ahí es que entonces entra el papel del Consolador. Cuando nos sentimos así, el Consolador viene y nos dice que estamos bien en Cristo Jesús. Vuelve a mí. Así que vamos a tener esta lectura en el capítulo 6 de cómo nosotros podemos tener esa seguridad emocional también, esa comunicación con nuestro Dios. Así que es más que una conversación. La oración, hermanos míos, es el fruto de una relación íntima con Dios, la cual nos permite crecer espiritualmente y nos fortalece en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia o en la necesidad también. Así que vamos a ir al versículo 1 del capítulo 6 de Mateo, donde nos dice: cuidad de no practicar vuestra justicia. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuídense. En otra versión
nos dice, cuidémonos de hacer buenas acciones delante de los otros para que ellos nos admiren. Cuidémonos de hacer cosas buenas delante de los hombres. No significa que no hagamos buenas cosas. No significa que no seamos justos delante de los demás, porque delante de los demás es que necesitamos aplicar la justicia de Dios, ¿sí? Ser justos, ser bondadosos, dar buenas cosas, dádivas, hacer buenas acciones delante de los otros. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo en este versículo? Para comprender mejor, antes de eso, lo que Jesús les está diciendo a estos oyentes, Él está tratando de decir aquí, ¿qué es lo que le está tratando de decir? Vamos a ir al capítulo 5, de Mateo, donde Jesús ha mandado entonces a estos oyentes que amen a sus enemigos. Oigan eso, que amen a sus enemigos. Eso es muy interesante. Que oren por las personas que los están persiguiendo. Por eso, él dice, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Amar a sus enemigos, orar por aquellas personas que les está persiguiendo, molestándoles, porque esto es lo que hacen los hijos de Dios. Pues Dios, y le da ese ejemplo, pues Dios le hace el bien a todos, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, cada vez que sale el sol o que cae la lluvia sobre la faz de la tierra, lo hace sobre buenos y malos, ¿sí? Pues Dios hace eso para todos. En esa parte Jesús les está hablando en el capítulo 5 sobre la justicia que estos seguidores de Él debían de tener. La justicia, recuerden nuevamente, Él está hablando acerca de la justicia que nosotros vamos a mostrar delante de los demás. Así que Él les dice que cuál es la justicia que estas personas deberían de tener, los hijos de Dios. Que esta justicia debería de superar la justicia de los escribas y fariseos. Si no es así, entonces no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, la justicia de los hijos de Dios debe de superar la justicia de estos escribas y de estos fariseos. Y esto es solo posible por medio de la confianza que nosotros depositamos en Cristo Jesús. Así que en el versículo 46, que es del capítulo 5, quiero leer, Él dice, porque si aman solamente a quienes, a los que le aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿Qué hacéis más que otros? ¿No? ¿Qué haces más de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Wow. Hermanos míos, wow. ¿No hacen también eso los gentiles? Entonces en el versículo 48 dice, por tanto, sed vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Miren lo hermoso aquí. Él está explicando la justicia de Dios y esta justicia, esa bondad común entre que Él comparte con todos. No importa siendo buenos o malos, hay una bondad común para todos los seres humanos. Dios, esa es la justicia de Dios, quiere hacer buenas cosas para el ser humano. No importa
sean buenos o sean malos. Cada quien tendrá su castigo, eso es obvio. Pero vendrá un momento en el juicio. El juicio. Aquí viene la parte ahora. Dios hace bien al ser humano, bueno o malo. Y esa misma justicia es la que nosotros deberíamos de practicar. Las Escrituras, hermanos míos, nos muestran esta justicia de Dios. Nos muestran el tener fe, no solo es creer en la existencia de Dios, sino también es creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Por qué razón? Porque ¿qué recompensa vamos nosotros a tener si solamente amamos a las personas que nos aman? ¿Ven la parte de la recompensa? ¿Cuál es la recompensa que tengo de Dios? Sería la idea. ¿Qué voy a tener si hago algo diferente a eso? Ustedes recuerdan la parte donde Pedro y algunos de sus discípulos habían escuchado a este joven rico todas las cosas que él estaba diciendo para conseguir la vida eterna. Y cuando se fue triste por las cosas que Jesús le había dicho que tenía que dejar, ¿y quién entonces podrá ser salvo? Mira, Señor Jesús le dice, bueno, eso es para los hombres imposible, pero para Dios sí es posible, todo es posible. Así que pero nosotros lo hemos dejado todo, Señor. ¿Qué nosotros vamos a tener? ¿Cuál sería la recompensa por haber hecho eso? Eso no es malo. Eso no es malo, hermanos míos. No, Jesús no criticó ni siquiera que sus discípulos le dijeran eso, le preguntaran eso. Es que la fe es también creer en Dios, pero también creer que Él va a recompensarnos. Es eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer que Él existe, pero que también Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y eso es la fe. Eso es agradar a Dios. Así que Jesús les dice que las personas que ellos consideran traidores, estos cobradores de impuestos, eran vistos por los judíos como traidores a la nación. Así que ellos, si aman a los que aman, ¿eso no hacen lo que ustedes consideran sus traidores? ¿No aman a la gente que le aman? Y a la gente que ustedes piensan, que ustedes consideran como parias celestiales, como gente que no pueden tener la bendición del Señor, los gentiles, ¿no se saludan entre ellos mismos? ¿Qué recompensa tienes si haces lo mismo que los que tú consideras traidores y parias sociales? Gente excluida, inmerecida de la voluntad de Dios, de la bondad de Dios. Ellos se saludan entre sí, por tanto, no sean así, le está diciendo el Señor. Sean como Dios en su bondad para con todos. Aun siendo malos o buenos, Dios es bondadoso con ellos. Esta era la justicia que estos creyentes en Cristo Jesús, estos hijos de Dios, debemos de poseer. Es esta misma justicia que debemos de poseer. Y esta justicia es la que supera a los escribas y a los fariseos. Porque no solamente va a relegarse a las personas que están cerca de mí, a las personas afines a mí, a la gente que yo quiero, a la gente que me hace bien, a mi gente, a mis amigos, a mis familiares, a mis.
sino también mucho más allá de este círculo que nosotros tenemos. Y que amar de la misma forma a estas personas, saludarlo, aunque eso debería ser algo hasta por educación. Pero mire, mi hermano Juan me hacía estos cuentos de cuando él estaba trabajando como mesero en un restaurante, y llegaban gente de todo tipo en ese restaurante, gente de mucho dinero, personas muy estudiadas también en muchos sentidos, pero con mucho dinero llegaban allá, y usted podía ver también la educación en muchos sentidos, o la acumulación de conocimiento allá. Bien, porque usted puede tener mucho conocimiento y la educación pasarle por aquí arriba. Y llegar y no saludar a las personas que están a su alrededor. O tratar de mirar a una persona como menor a ti. ¿Ustedes han visto eso? Eso no es educación. Y esa es la parte que es hermosa. No solamente amas a lo que amas, sino que también amas a tus enemigos. No solamente saludas a los que te saludan, sino también a aquellos que no te saludan. Es lo interesante. Yo he escuchado personas que dicen, mira, yo saludé a fulana y no me saludó, no la vuelvo a saludar más. Mire, yo he escuchado eso muchas veces. Jamás lo saludo, porque cada vez que yo lo saludo, no me saluda. Y si saludas solamente a los que te saludan, ¿cuál es la recompensa de eso? ¿Cuál es la recompensa en eso? Dios no hace bien a todas las personas también. Y esta es la actitud, hermanos míos, esta es la justicia que supera a los escribas y los fariseos, según Jesús. Esta es la misma actitud que estas personas deben poseer. Esta justicia es la que los hijos de Dios debemos poseer. Y es aquí entonces donde nosotros regresamos al versículo 1 del capítulo 6. Así que hemos visto la justicia, lo que debemos de poseer, la justicia que debemos de poseer aquí, que es la misma que Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 6, entonces nos dice, cuidad de no practicar vuestra justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de amar a tus enemigos también, de saludar a aquellas personas que no te saludan, porque ese es el contexto de eso, de practicar esta justicia de los hijos de Dios que deberían para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa, vuelvo otra vez, recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es entonces en este momento que Jesús le está enseñando no solamente la justicia que ellos deberían de poseer, sino también la justicia de cómo ellos deberían de poner en práctica dicha justicia. Es muy claro que la motivación es el elemento más importante en todo lo que nosotros hacemos para Dios. Y es para que nosotros vamos a leer más adelante. Escuchen muy bien. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis aquí. Un paréntesis muy importante. ¿Has observado que el Señor está usando el término Padre? Y que he hablado de hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos convertimos en hijos de Dios?
Es algo muy importante para que puedan entender cómo nosotros nos podemos convertir en sus hijos, porque son los hijos de Dios que pueden poseer dicha justicia de Dios. Y Juan nos habla acerca de eso. Solamente nosotros podemos imitar a Dios de esa forma, ser bondadosos con otros, aunque sean nuestros enemigos o aunque nosotros no nos saluden a nosotros. Juan capítulo 1, verso 12, nos dice, pero a todos los que les recibieron, a todos estos les dio potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos ¿de quién? A todos los que les recibieron, a todos estos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces ya sabemos cómo podemos tener el título, cómo podemos poseer, bien, el derecho de Dios de llamarnos hijos de Él. Es creyendo en su nombre. Así que en el versículo 5 vamos a continuar. Versículo 5. Y cuando oréis, hermanos míos, vamos a pasar al versículo 5. Y cuando oréis, porque los otros versículos hablan un poquito acerca de la dádiva y todo eso de dar, pero ya sabemos que tiene que ver con la actitud. Así que voy a conectar lo que es la oración. Así que pasamos al versículo 5. Y cuando oréis, cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas. ¡Wow! No sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Aquí viene entonces la pregunta: ¿eso es malo hacerlo? ¿Orar de pie en la iglesia? ¿Es malo? No, no es malo. Eso no es malo. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo de practicar la justicia delante de los otros hombres tampoco. Pero hay algo que es muy importante y muy básico. Es este para el que hace la diferencia. Este para nos indica el fin, la causa, el propósito, ¿sí? Nos indica la motivación. Este simple para. Es lo que nos dice que el resto de atrás está mal, aunque sea bueno. Ese para es lo que hace la diferencia. Para ser vistos. O sea que si ese es el motivo, el fin, la razón de hacer las cosas buenas, entonces eres un hipócrita. Soy un hipócrita. Si es esa la motivación, que la gente pueda verme a mí, para ser vistos, hermanos míos, por otros, que puedan elogiarnos a otros. Pero sus oraciones, hermanos míos, las oraciones de estos hipócritas no pasan del techo. No pueden pasar del techo. ¿Cómo puede entonces nuestra oración ser eficaz, hermanos míos? Vida Nueva, teniendo la actitud correcta, que es de lo que estamos nosotros hablando en esta mañana. Cuando oramos, lo más importante no son las palabras que nosotros usamos. No son las palabras, sino la persona misma. Nosotros mismos. Dicho de otra manera,
la misma actitud que nosotros podemos tener, la motivación misma de nosotros es lo que determina en gran medida la eficacia de nuestra oración. Esto es lo que determina la eficacia, quitando de nosotros toda hipocresía. Quien ora para ser visto, aplaudido, celebrado por la gente, es un hipócrita, un farsante, mentiroso, un actor de dos caras, hermanos míos. Jesús reprobó mucho eso. Lo reprobó, lo reprendió. Y ustedes saben que esto eran los escribas y fariseos en ese entonces, que el contexto es lo que estamos hablando. Nuestra justicia debe de superar a estos, que eran personas que conocían muy bien la Biblia. Mejor que tú y que yo hoy en día. Estos eran personas que conocían la palabra de Dios de cabo a rabo, ¿qué dicen? De principio a fin. Lo sabían. De memoria. Yo me sé los versículos principales de memoria y a veces se me olvidan. Pero estas personas sabían la Biblia. Así que personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pueden llegar a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que hacen, lo hacen para. Y ese para no es para dar la gloria a Dios. Es para ser vistos por otros. Así que quitemos todo eso de nosotros. Cuando oramos para impresionar al oyente o congeniar con ellos, simpatizar con ellos, pecamos, hermanos míos, pecamos. Es cuando nos preocupamos tanto de usar palabras hermosas para que otros se sorprendan de ella, para que lleguen a la conclusión a veces de que estamos en un nivel místico superior al de todos. No. Es por eso que todo el mundo y todo el creyente sabe orar. Todo el creyente debería de saber orar. Porque las palabras no importan. ¿Entienden? Todo creyente sabe orar. Porque las palabras, hermanos míos, no importan. Ni siquiera la multitud de ellas. Y vamos a hablar en las próximas semanas acerca de eso. Es la actitud con la cual nosotros vamos a Dios. Es esto lo importante, hermanos míos. Debemos de tener esa parte como superior a los escribas y fariseos. Mateo en el versículo 5, quedamos en el versículo 5 porque no leímos esto completamente. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? Él está diciendo, el versículo está diciendo, mire, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie para orar en las sinagogas y ser visto de verdad ya tienen su recompensa. ¿Saben cuál es su recompensa? Eso mismo. Esos halagos, esa parte de que la gente lo pueda ver, ya. Eso es todo lo que van a tener. Eso es todo. Sí, eso es todo lo que van a tener. Los halagos de otros. Pero de Dios, nada. Dios aborrece a los hipócritas. Nada. Es tanto así, hermanos míos, que quiero decirles, esta semana mi hija Allison fue, no recuerdo, antes de ayer, algo así, o ayer,
Estuvimos en la clínica, en la emergencia. Tuve que llevar a Allison. Tenía ya algunos días con fiebre. Así que Milly y yo decidimos llevarla porque comenzó a vomitar y todo eso. Así que la preocupación de su hermana Emily es si la van a punchar, la van a vacunar. Así que llamaba, mami, llámame cuando llegue para que me diga. Cuando le pusimos el teléfono, te puncharon. Así que cuando llegamos allá, Allison, que honestamente nunca llora por las inyecciones, Emily ya está en la casa y está llorando le están poniendo vacunas. Pero Allison casi no llora por eso, pero esta vez lloró. Porque la enfermera le dejó una jeringa de 10 cc, una enorme jeringa de 10 cc, pegada con tape, con cinta, en su muñeca. Así que no solamente le pusieron la inyección, sino que se la dejaron ahí. Mami, ¿cuándo se va a terminar? Así que todavía tenía una jeringa en su pequeña manito y eso la puso a llorar. Y papi, ¿cuándo se va a terminar? Papi, ¿cuándo? Y me decía una y otra vez, llorando a mí, que cuándo me la van a quitar, papi. ¿Cuándo? Ya, papi, llorando. Ya, papi. Ya, papi. Ya, papi, por 1 hora. Ya, papi. Y lloré, sí, me aguaron varias veces los ojos, porque ella es bien fuertecita y fue la primera vez que la llevamos a la emergencia, primera vez, no tenían registro de ella ya. Me dolió en mi corazón, pero hermanos míos, la oración es tan simple como eso. Es tan simple como solamente preguntar a Dios, ya, papi, ya. Estoy pasando duro, ya. ¿Cuándo? Eso no está mal, hermanos míos. No está mal. Decirle a Dios, ya, papi. Es una oración tan simple como esa. Ni siquiera Allison no tenía que decirme ni siquiera cuánto le estaba doliendo, porque le dolía bastante, pica bastante. Ella ni siquiera tenía que decirme cuánto le estaba doliendo, porque yo sabía que duele. Pero es obvio que yo sabía que a ella le iba a hacer bien. Pero aún así, hermanos míos, la oración es tan simple como también mi hija sabe llorar así y gritarme a mí por dolor, angustia y pidiéndome que pare. Pero también la oración es tan simple que cuando yo he estado en mi cama, acostado, mi hija Allison ha ido a la cama y sin palabras va y me da un abrazo y un beso. Y eso es suficiente para mí. Sin palabras, ella decirme cuánto me quiere, cuánto me ama. Los papás saben eso. La oración es tan simple, hermanos míos, como eso. No importan las palabras bonitas, hermosas, si sabes pronunciar
un mensaje precioso, si eres un poeta cuando tú oras al Señor, o solamente te callas, cierras tu boca y oras como un simple publicano en una sinagoga. ¿Recuerdan esa historia? Sin decir una sola palabra, aún con vergüenza, no importa. La oración, hermanos míos, es tan simple como eso. Y les voy a decir por qué. Entonces, si tú tienes el problema de que es posible que tengas ese deseo de que otros te vean, Jesús le dice en el siguiente versículo, en el versículo 6, Él le dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, miren la palabra otra vez, te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones o repeticiones sin sentido, hermanos míos, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Y es esa la razón por las cuales en muchas ocasiones las palabras sobran, hermanos míos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos, mi Señor. Gracias por darnos este hermoso texto en el día de hoy y poder recordar que podemos tener acceso directo, íntimo contigo, Señor. Pero ayúdanos por sobre todas las cosas a tener la actitud correcta hacia ti. En tiempos de dolor, de angustia, de necesidad, o en esos tiempos donde todo está bien y donde un simple abrazo o un beso lo puede decir todo, Señor. Donde solo decir las palabras gracias, Dios, confío en ti, puede ser suficiente. Guía al creyente a poder mostrar su justicia delante de otros por el motivo correcto, para darte la gloria y la honra a ti, Dios. Porque eso es agradable a ti. Porque si te amamos, vamos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a ir a ti, Señor, en oración, con o sin palabras. No importa si estamos de rodillas, de pie, acostados, caminando. No importa, Señor, las palabras o la postura o la cantidad de palabras que podamos decir. Que podamos hacerlo con fe y reconociendo siempre que tu voluntad será siempre superior a la nuestra y será mejor para nuestra vida. Guía Vida Nueva, Señor, a ser una iglesia que ora a
ti que trabaja duro en oración. El trabajo es una gran bendición que nos has provisto. El orar, ayúdanos a orar, a ocuparnos seriamente en la oración y que podamos tener la retribución de esto, porque nos interesa la recompensa que viene de ti y no la que viene de los hombres. Pero ayuda a las personas que están aquí y que no saben si son hijos de Dios, que no pueden experimentar, poseer o practicar la justicia divina. Que puedan comprender que hay que recibirte a ti como su Señor y Salvador, porque este título, este derecho, solamente lo tienen aquellos que creen en tu nombre, Jesús. Que puedan rendir sus vidas completas al servicio tuyo y que puedan tener el acceso que todo hijo de Dios tiene en Cristo Jesús, y que puedan orar e intimar contigo, Dios, en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, la próxima semana nosotros vamos a tener un tiempo también para orar juntos en la próxima semana. Así que Dios me le bendiga y seguir orando, hermanos míos, siempre. Orar sin... Amén.